empezar el día de hoy con la citación. Entonces, por favor, para que puedan ponerse de pie para ser juramentados. Diputado, una Sí. pregunta. Es que entiendo yo que por el carácter de la reunión no debería haber juramentación, solo para que no entremos en algún tema que pueda Es comprometer. citación. Pero si quieres, estamos de acuerdo. Sí, es citación, juramentación. Por favor, ponerse de pie. En virtud de la facultad que le otorga la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de este alto organismo de Estado para responder las preguntas relacionadas a su cargo, hago de su conocimiento que todas las declaraciones vertidas en este caso serán prestadas bajo juramento solemne de decir la verdad y prevista protesta. Para el efecto le solicito levantar su mano derecha y responder. ¿Jura usted ante Dios y por su honor de ciudadano responder con veracidad a las preguntas que le formulen los señores diputados al Congreso de la República y en las informaciones que brinde a los integrantes de esta bancada, para lo cual ha sido llamado? Lo juro. Puede bajar su mano y habiendo prestado el juramento respectivo, le reitero de nuestra cordial bienvenida. Pueden sentar. Bueno. Señor Canciller, estaba viendo una declaración del Grupo de Lima que salió el 14 de agosto del 2020. ¿Quieres la para que usted pueda ver? Entiendo que en esa declaración, de la cual Guatemala ha sido parte y hemos tenido conversaciones, ustedes han tenido una postura bastante rígida en reconocer a Juan Guaidó primero como presidente de Venezuela, sí, y en mantener también una postura rígida en el tema de Venezuela. Tal vez usted nos pudiera explicar un poquito más al respecto de la postura que ha tomado Guatemala en torno a Venezuela específicamente y el papel que se ha jugado en el Grupo de Lima. Sí, con mucho gusto, señor diputado, muchas gracias por la oportunidad de poder aquí presentarnos y resolver inquietudes. Nosotros hemos estado dentro del Grupo de Lima, junto con Brasil y Colombia principalmente, con una postura más fuerte que algunos otros países. Hemos presentado nuestra tremenda preocupación a la falta de derechos civiles, económicos y sociales que se están dando y de las violaciones a los derechos humanos que se están dando en Venezuela. Hemos pedido a los demás miembros del Grupo de Lima que se fortalezcan las posiciones, principalmente en el tema de la fiscalización financiera del flujo de dineros que se están dando, donde hay algunos mecanismos que se están impulsando para poder transparentar y fiscalizarlos, pero también para poner una presión más fuerte hacia el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros con el presidente en el periodo de transición hicimos un viaje a Caracas. Teníamos planteado una reunión con el presidente encargado, Juan Guaidó, con quien mantenemos una ágil y fluida comunicación, igualmente con el canciller del presidente encargado y con sus representantes ante la Organización de Estados Americanos. En la Organización de Estados Americanos principalmente es donde se están dando esta dinámica de esfuerzos que se están haciendo para poder ir avanzando en este sentido. Nosotros dejamos suspendida la misión, la embajada de Guatemala, y retiramos a nuestro último funcionario oficial y formal de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Embajada de Venezuela en Guatemala. Con esto nosotros mandamos un mensaje de la posición que tenemos con respecto al régimen y hemos mantenido una posición bastante firme con respecto a ellos. Esperamos que los últimos esfuerzos que se han hecho, los de los últimos días y las últimas semanas, puedan concretarse en el sentido de que se establezca un Consejo de Estado en Venezuela, que se haga una elección de la Corte Electoral, para que así, después de un potencial, que esperamos que pueda ser así, un potencial acuerdo entre el presidente encargado Juan Guaidó y el señor Nicolás Maduro, pueda haber un acuerdo de que ninguno de los dos se presente a las elecciones, para que pueda haber elecciones libres, democráticas e independientes. Especialmente contar también con la observación internacional para garantizar que el proceso electoral sea democrático, libre e independiente. Entonces usted podría decirme que en Venezuela no existe
derechos civiles y derechos políticos, ¿correcto? Derechos económicos, civiles y sociales, y hay se está atentando en contra de los derechos humanos, como es la declaración del Grupo de Lima, que usted tuvo a bien indicarme, que es la posición que se ha tenido de parte de todos los países que integramos aquí en la declaración conjunta, donde están los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, del presidente encargado Juan Guaidó. O sea, consideramos que no hay libertad de expresión, que no hay derechos políticos y civiles, que hay falta también de derechos humanos y que existen presos políticos en Venezuela, ¿es correcto? Es correcto. O sea, es un régimen totalitario el que existe ahorita. Autoritario y totalitario, sí. Así es. Con otra consulta, usted tiene información que con fecha del 22 de marzo del presente año el Departamento de Estado reveló que existe una estructura de narcotráfico internacional comandada por Diosdado Cabello, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y que opera entre Venezuela y Cuba usando buques venezolanos, por lo cual existe una acusación formal por el Departamento de Estado en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios venezolanos. ¿Usted está informado? Sí, tenemos información. De hecho, nosotros estamos recibiendo un flujo aéreo de narcotráfico proveniente de Venezuela. Eso se ha manifestado de parte del presidente Yamatei, también es de conocimiento público, que la lucha contra el narcotráfico que se está realizando en la vía marítima ha sido bastante efectiva y eficiente. Se ha reducido el flujo un 90%, pero eso es lo que ha obligado al narcotráfico a tener que utilizar el flujo de las trazas aéreas. A eso se deviene, digamos, el resultado de que estemos viendo bastante flujo aéreo y trazas aéreas provenientes del narcotráfico y principalmente provenientes de Venezuela. Interesante que de Venezuela se usen buques y se llegue a Cuba, y de Cuba para Estados Unidos, en este trasiego de narcotráfico, según lo que declara el Departamento de Estado. A lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Usted tuvo una reunión, y de hecho lo publicó la Cancillería de Cuba, con el señor canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que fue una reunión que se celebró en Ginebra, Suiza, en el Consejo de Derechos Humanos. Pero quiero preguntarle pues, si es usted y si existió dicha reunión con el canciller cubano. Sí, de hecho, esta es una reunión solicitada por la Cancillería cubana en el marco de nuestra visita al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde se presentan muchos de los países. Ahí tuvimos reuniones no solo con Cuba, sino con Japón, Suecia y con otros países, con Irlanda del Norte, entre otros más. Esta fue una visita de cortesía solicitada por la Cancillería cubana y para presentarnos principalmente. Así que sí hubo esa reunión, como hubo otras más. Perfecto. ¿Y usted cree que en Cuba existe democracia? No, definitivamente no. Y yo como funcionario que fui 6 años de la Organización de Estados Americanos, conozco totalmente cómo es la dinámica. De hecho, Cuba tiene un asiento, pero está vacío porque no lo ha ocupado en ese momento, porque no garantiza las condiciones para ser considerado democracia, y por no estar dentro del Pacto de San José, cumplir todos los requisitos y criterios correspondientes. O sea, tampoco existe libertad de expresión en Cuba. Estaríamos de acuerdo que no existe libertad de expresión en Cuba tampoco. Bueno, ahorita los índices de libertad de expresión que hay en Cuba los desconozco, pero sí estamos seguros que no existe un régimen suficientemente aceptable para ser considerado como democrático. ¿Usted cree que se respetan los derechos humanos en Cuba? Desconozco ahorita cuáles son los índices de derechos humanos, pero puedo revisarlos para saber cuáles son las condiciones. Yo creo que tenemos ahí la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ellos extienden los certificados y han podido establecer los índices de certificación o descertificación en cuanto a derechos humanos de cada uno de los países que están en el sistema de Naciones Unidas. ¿Existen presos políticos en Cuba? Ahorita no sé si hay y cuántos hay. ¿Pero considera que hay o no hay? Puedo consultarlo. Por no ser esta una pregunta que estaba dentro de la materia de lo consultado, no pude indagarlo previamente, por lo que no quiero dar un dato incorrecto, señor diputado. Pero sin entrar a números específicos, ¿existen presos cubanos en Cuba? ¿Sí o no? Sabemos que históricamente han habido presos políticos según las declaraciones que se han dado en materia de derechos humanos. Desconozco en este momento la actualización del tema, pero puedo indagar. Son más de 4.000 presos políticos los que supuestamente hay ahorita en la isla de Cuba.
O sea que podemos decir, y regresamos al mismo tema de Venezuela, de lo que hablamos del Grupo de Lima y cómo ustedes han tenido una postura fuerte, en este caso en contra de Venezuela, la cual nosotros en ese sentido lo vemos con buenos ojos, pero es preocupante el hecho de que le hago las mismas preguntas, en este caso, con el tema de Cuba, vemos que no hay derechos civiles, que no hay derechos políticos, que no se respetan los derechos humanos, que existen presos políticos, que no hay libertad de expresión, y el hecho de que ustedes estén en una reunión bilateral con el canciller en Ginebra, Suiza, a nuestro criterio no es algo que deje que se mire bien para los guatemaltecos, y que también, honestamente, nosotros como Guatemala, a nuestro criterio, en la bancada todos, nosotros no podemos sentarnos con un régimen que lo que ha traído es miseria a Latinoamérica, lo que ha traído es muerte. Se sabe y se tiene información de que el régimen de Cuba tiene infiltrados también en Venezuela, específicamente en los servicios de inteligencia, que también manejan la seguridad en Venezuela. Entonces, al momento de sentarnos con Cuba, es mi considerar que estamos legitimizando, en este caso, el tema de Venezuela. Y esto me lleva a otro tema, es el tema del convenio que ha tenido nuestro Estado con Guatemala en torno al tema de los médicos cubanos. Quisiera enseñarle a usted algunas notas, por ejemplo, de la Embajada de Estados Unidos, en donde hacen referencia a precisamente lo que estas brigadas médicas realmente lo que significan. Y pues hay un artículo aquí adentro, subrayé lo más importante, pero lo más importante es de que esos de 34.000 a 50.000 trabajadores médicos cubanos que están en más de 60 países, uno de esos países es Guatemala, según indica el Departamento de Estado, estamos hablando de $7.000 millones anuales exportando servicios profesionales, ¿verdad? Que esto obviamente incluye lo que son las misiones médicas. Y podemos ver un poquito el tema de, incluso la imagen, ¿verdad? La imagen es un doctor recibiendo el dinero, pero se lo tienen que dar al ejército cubano, ¿verdad? Y aquí mira que el que lo está atendiendo le tienen que decir en donde lo están adoctrinando. Y eso es una de las cosas que sucede aquí en nuestro país. Yo creo que también los guatemaltecos desconocían que aquí en nuestro país sucede este tema y que lo paga el Estado. Y también quiero ir a otros países que han rechazado a los médicos cubanos. Vamos a hablar de Colombia. Iván Duque rechaza la llegada de médicos cubanos en Colombia. Esto es información de Infobae. En el caso de Bolivia, también fueron expulsados. Y lo dijo la presidenta de Bolivia textualmente, era para financiar el castrocomunismo. En el caso de Brasil lo llamaron como un trabajo esclavo, que en esos entonces pues se estipulaba que solo recibían un 30% de lo que se embolsaba de su trabajo y que el resto iba para el presupuesto estatal de Cuba. Y en México el Senado solicitó también la expulsión de los médicos cubanos por precisamente quitarle plazas a los mexicanos. Entonces aquí en Guatemala, ¿cuántos médicos cubanos tenemos aproximadamente? Aproximadamente, bueno, contarles que desde 1994, si no estoy mal, tal vez me falla, quiero hacer la reserva por el juramento que le hice de no decir mentiras, pero aproximadamente 1994, 95, por ahí, se iniciaron las gestiones con Cuba para traer brigadistas cubanos. Actualmente hay aproximadamente 440 brigadistas cubanos que están repartidos en 3 acuerdos o convenios con el Ministerio de Salud Pública de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Esos convenios son directamente firmados y acordados entre ambos ministerios de salud, por lo que correspondería al Ministerio de Salud Pública su continuidad o no, dependiendo de las condiciones y necesidades que se tengan en el sistema de salud pública. Sí, correcto. Entonces se suscribió, este es el del 20 de marzo del 2020, del 2002, perdón, y entiendo que está a punto
de expirar, o me equivoco. ¿Cuándo expira este convenio? Si no estoy mal, expira a finales de año, sí, yo creo que sí. ¿Es de septiembre? A finales de año, en el último trimestre. Ok, y los 444 médicos cubanos que están aquí, ¿ellos trabajan ad honorem o es el Estado de Guatemala quien les paga a ellos por sus servicios? Puedo consultarle a la ministra de Salud, que es un tema de materia de ellos, y es un acuerdo que tienen ellos al interno sobre esos detalles, señor diputado. Pero sí usted sabe que le pagan el Ministerio de Salud a los médicos. Tengo entendido que hay dos tipos de acuerdo con los uno que es el que tenía Brasil, que es el que le pagaba directamente el gobierno de Brasil al gobierno de Cuba, y que ellos a su vez pagaban a los brigadistas. Y el otro formato es que un Ministerio de Salud le pague directamente a los brigadistas. Nosotros estamos en esa Me parece que sí. Así Me parece es, que sí, solo tengo que confirmar el detalle. No, eso está más que confirmado, o sea, creo que usted lo sabe bien y está bien que lo reconfirme, pero nosotros le estamos pagando, el Estado de Guatemala le paga a estos 444 médicos cubanos su salario. Entiendo que es un salario aproximadamente, podrá variar, pero de 7,000 quetzales mensuales. Ese es un tema que limita el trabajo también de otros guatemaltecos médicos que pueden ocupar esos puestos, y además nosotros estamos ayudando a financiar en este caso al régimen cubano, por ende estamos ayudando también a Venezuela. Y es por eso que este es el tema toral de la situación. Yo quiero solicitarle a usted de que se meta de lleno en este tema. Ya lo hemos platicado con anterioridad. Es nuestro considerar que esto no puede seguir, no debe de seguir. Usted es obviamente pues nuestro canciller, quien dirige la política exterior, acompañado de la mano obviamente del presidente de la República, y esto es algo completamente inaceptable. O sea, apoyar a un régimen, usted lo sabe, en donde no hay democracia, en donde no hay derechos ni civiles ni políticos, en donde no se respetan los derechos humanos. O sea, podemos seguir diciendo todas las atrocidades, aparte de la muerte y destrucción que estas personas han llevado a los países como Venezuela, que era uno de los países más ricos del mundo, ver el 90% vive con pobreza. Entonces realmente es vergonzoso que nosotros como guatemaltecos sigamos apoyando al Estado de Cuba. Entiendo que esto es algo que usted encontró en su administración, pero está en sus manos también el terminarlo. Está en sus manos el poder terminarlo, y lo tiene que terminar. Yo le voy a decir aquí, señor canciller, que si este convenio continúa con los cubanos, solicitaré su interpelación y su destitución. No me gustaría, permítame, llegar a eso, porque considero de que ustedes van a tomar la mejor opción. No es agradable verlo a usted sentado con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, porque al mismo tiempo ahí le está dando usted respaldo tanto a Cuba como a Venezuela. Eso es un error y eso es algo que no debió haber ocurrido, porque nosotros no tenemos por qué estarle dando apoyo a estas personas. Con el simple hecho de estar ahí sentado, estamos avalando todas las porquerías que han hecho en Latinoamérica y todas las porquerías que están haciendo ahí también adentro de Cuba. Nosotros tenemos que ser un Estado que maneje una política seria y responsable. Si eso fue un error, pues sucedió cuando usted estaba iniciando, lo pudieron haber sorprendido en su buena fe en Ginebra, que creo que fue lo que sucedió, porque estas personas también pues tienen años de trabajar de esa manera. Entonces yo espero que eso haya sido un error, que lo sorprendieron usted en su buena fe, pero ahorita usted tiene en sus manos el poder seguir fortaleciendo esa posición que ustedes han tomado activamente en el Grupo de Lima, conjunto a Colombia, que han liderado esos esfuerzos. Pero no puede ser, como les reitero, que vayamos a continuar con algo de esta naturaleza alimentando a ese régimen. Si usted tiene algo que agregar, tiene la palabra. Sí, señor diputado, muchísimas gracias. No solamente aclarar un tema más que todo de formalismo, porque la Cancillería lo que hace en este caso, como en otros, es que cuando los ministerios de salud, en este caso o cualquier otro ministerio, firma un acuerdo de cooperación con otro ministerio,
es el ministerio firmante el que tiene que solicitar solamente como canal oficial y formal a la Cancillería para dar trámite y conocimiento al gobierno y este mismo a su Ministerio de Salud contraparte. Entonces, solamente para hacer esas salvadas. Está bien. Entonces le hago la pregunta. ¿Usted cree que está bien que nosotros estemos alimentando el régimen cubano y por ende incluso al mismo venezolano manteniendo a 444 doctores aquí? ¿Usted me puede responder? Pues no tengo esa respuesta en este momento. Como le digo, es un asunto que se firmó entre los ministerios de salud y vamos a conocer un poco más a detalle con la ministra de Salud. En este caso usted, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brol, ¿usted considera que esos 444 médicos cubanos que están aquí, que sabemos que hay notas, y le voy a leer otra nota? Estados Unidos pide cuentas a OPS por el envío de médicos cubanos a Brasil. Y le voy a decir las palabras exactas que dijo Mike Pompeo. La OPS debe explicar cómo llegó a ser el intermediario en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos en Brasil. Debe explicar cómo llegó a enviar 1.300 millones de dólares al asesino régimen de Castro. ¿Y por qué no buscó la aprobación del Consejo Ejecutivo, su propio Consejo Ejecutivo, para participar en este programa? Eso fue lo que le añadió. Este es su homólogo en Estados Unidos. Entonces, su homólogo en Estados Unidos está muy claro en cuanto a esta situación. Y ya hablamos de Colombia, hablamos de Bolivia, hablamos de Brasil. Entonces, usted es el canciller nuestro. Usted tiene que tener una postura en respecto a este tema. Eso es lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Cuál es su postura? Estas personas deben de seguir aquí y nosotros tenemos que seguir apoyando a Cuba, por ende a Venezuela también, o este convenio se debe de dar por terminado. Pero, diputado, con el máximo de los respetos, esta es una situación que debo revisarla con la ministra de Salud, establecer exactamente a detalle cuáles son las condiciones que se están dando en todos los mecanismos y procedimientos, ver la realidad del asunto, del cual no tengo totalmente detalle por ser ministro de Relaciones Exteriores y no estar en los detalles a fondo de las competencias de salud, siendo el ente que firmó este acuerdo desde hace ya muchísimos años y que nosotros en nuestros primeros meses pues nos estamos encontrando. Así que va a ser una situación que vamos a tener que conversar con la ministra de Salud para conocer más a detalle, a profundidad, cuál es la situación y poder entonces determinar conjuntamente con el presidente de la República si es que tenemos una posición sobre este tema en particular. Yo no le estoy hablando de detalles. Ya aquí usted y yo y todos estamos aquí presentes, estamos claros que hay 444 médicos cubanos en Guatemala, dato que usted me proporcionó. Usted y yo y todos estamos aquí presentes sabemos que esto sale de los recursos de los guatemaltecos del Ministerio de Salud y tenemos información de Estados Unidos y diferentes países, incluyendo países que integran el Grupo de Lima, que este dinero está sirviendo para financiar al Estado cubano. Eso es más que claro. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que eso es correcto? La información que están poniendo ahí no es directamente relacionada con la República de Guatemala. Por lo tanto, no tengo información precisa de los detalles precisos que sí se tienen con respecto a los análisis que se han hecho en otros países. Por lo tanto, y bajo juramento, no puedo yo decir que tengo algún detalle o alguna posición sobre algo que detalle, estoy preguntándole su opinión. Si usted considera que es correcto que el Estado de Guatemala siga financiando al régimen de Castro, que sabemos que es un régimen que viola los derechos humanos, que viola la libertad de expresión, que no es una democracia, que no hay derechos civiles, que no hay derechos políticos, que nosotros estemos financiando este asunto. Al mismo tiempo e indirectamente estamos ayudando a Venezuela, que como bien sabemos tienen permeado las estructuras de inteligencia de Cuba en Venezuela y que hay una acusación formal de parte de Estados Unidos en donde están las más altas autoridades de Venezuela bajo investigación porque se usan buques de Venezuela a Cuba, Estados Unidos, de cocaína.
Y usted se sentó con el ministro. Ahí está la foto, usted la tiene. Sí. Usted se sentó con el ministro de Cuba. Y se sentó con el ministro de Cuba. ¿Tuvo que haber hablado algo de esto o no tocaron nada de los brigadistas? Ellos ofrecieron su apoyo para poder enfrentar el COVID-19, como lo están haciendo con muchos otros países. Parece que Italia y algunos otros países de Europa han recibido los brigadistas, y esa fue únicamente una manifestación de apoyo que ellos brindaron, entre otras cosas, solamente como una visita de cortesía para conocernos. No tuvimos ningún mayor detalle. Regresemos al tema. Ok, no platicaron nada ahí. Ya tenemos nosotros la información que tenemos. Si usted quiere más detalle, tiene que consultarse al Ministerio de Salud. Está bien, perfecto, pero sabemos lo que está sucediendo. ¿O no está usted claro lo que está sucediendo? A ciencia cierta, lo que está sucediendo, no lo tengo todavía a detalle, señor diputado. Ok, sin tenerlo a detalle, pero teniendo la información que sabemos al día de hoy, que de estos médicos, 444 médicos cubanos, se les paga el salario de parte del Ministerio de Salud, es pagado con dinero de los guatemaltecos, y es dinero de los guatemaltecos, tal y como lo dicen aquí también. En Brasil, está bien, es la situación de Brasil, pero se tiene en un modus operandi que ha sucedido en todos los países. Entonces el tema es su opinión, si usted considera que esto es correcto o no es correcto. La opinión que tengo es en base a la información que puedo tener a detalle, honorable diputado. Es que tenemos 3 acuerdos vigentes. Si no estoy mal, por favor, me diga si son 3 acuerdos vigentes que datan de hace bastantes años ya, que nosotros encontramos otros más acuerdos firmados de parte del Ministerio de Salud Pública con otros países, como se hace normalmente con otros convenios de cooperación, que se están teniendo aproximadamente poco más de 440 brigadistas que se contemplan dentro de esos 3 acuerdos, que se les está pagando un monto de aproximadamente 7,000 quetzales, si no estoy mal, según la información que se tiene en los mismos acuerdos, que el Ministerio de Salud Pública le paga directamente a los brigadistas, cosa que está dentro de la norma distinta a lo que tienen otros países, que era que le pagaban directamente al gobierno de Cuba. Desconozco a ciencia cierta pero cuáles con son todo los lo que usted me parámetros. disculpe que me interrumpe, con todo lo que usted me acaba de decir, y se lo vuelvo a preguntar por 4ª vez, ¿usted considera que es correcto que nosotros sigamos apoyando al régimen de Castro? Por eso no sé lo que desconozco, señor diputado, con todo respeto. Con lo que usted ya me dijo, no puede dar, o sea, usted no puede dar una opinión con lo que usted mismo lo que a mí me consta, lo que a mí me consta, como ministro de Relaciones Exteriores y teniendo la responsabilidad de poder decir después de un juramento qué me consta y qué no tengo constancia de todo lo demás. Lo que tengo constancia es de lo que le acabo de mencionar y de la información que me pasaron en algún momento de parte del Ministerio de Salud sobre los médicos brigadistas cubanos que están brindando apoyo a las personas que están padeciendo de algunos problemas oculares. Y entiendo que las referencias que se han tenido de los médicos brigadistas cubanos oftalmológicos han dado un apoyo importante y que ha sido de beneficio para la población en algunos casos. Por lo tanto, no puedo generalizar ni entrar a detalle a decir exactamente si es o no lo que usted cuestiona, señor diputado. Así que me remito únicamente a los detalles. El financiamiento del Estado de Guatemala que va a parar Cuba. Esos son los detalles que yo desconozco, señor diputado. Entonces, digamos, usted, después de 4 veces que le pregunte con los detalles que usted conoce, no podría decir si esto es correcto o es incorrecto. No puedo decir si esto es así o no es así porque no cuento con los detalles claros del asunto. No me corresponde. ¿Qué como detalles ministro. necesita usted para saber si esto es correcto o es incorrecto? Dígame qué detalle le hace falta. No me corresponde como ministro de Relaciones Exteriores saber después qué pasa después de que el Ministerio de Salud Pública le paga a los brigadistas. Eso no me corresponde como ministro de Relaciones Exteriores, no está dentro de mis competencias. Por eso es que no es un área que me corresponda, con todo respeto, señor diputado. Entonces,
Usted se lava las manos de la pregunta. No puedo responder solamente aquí ante el pueblo de Guatemala. Porque es la realidad. Solamente yo le voy a decir una cosa, está bien, usted no quiere contestar, ya entendí. Perfecto. Pero deja mucho que desear el que usted mismo me está diciendo que tanto el régimen de Venezuela como el de Cuba no hay derechos civiles, no hay derechos políticos, no son considerados una democracia, que laceran los derechos humanos, que existen presos políticos en ambos países, que ambos países trabajan de la mano y que nosotros estamos dando dineros del Estado de Guatemala, el cual usted sabe exactamente, porque usted le dijo que son 7.000 quetzales, sabe que son 444 doctores, eso también usted lo dijo, y usted no puede responder. Está bien, perfecto. Lo único que le quiero decir es que es muy lamentable y le vuelvo a reiterar, espero que ese convenio que ustedes firmaron, bueno, no firmaron ustedes, pero que ustedes van a tomar una decisión ahora, pues no sigan. Entonces sería bueno que los detalles que le hacen falta, que no entiendo cuáles son, porque entonces entiendo que usted tuviera que hablar por lo que me está diciendo, con salud, porque ustedes vieron el tema, este es un tema de salud, es un tema de relaciones bilaterales entre ambas naciones, y usted es el ministro de Relaciones Exteriores, y usted mejor que nadie debería estar informado de este tema. Usted debería estar informado, y ya lo hemos platicado con anterioridad en su despacho, pero está bien. Vamos a seguir al siguiente tema. Realmente, como le reitero, vamos a tener otra sesión en ese respecto cuando usted tenga toda la información y me pueda responder esa pregunta. Gracias, señor diputado. Nosotros, como canal correspondiente oficial y formal de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, canalizamos esos acuerdos y por eso constan en el Ministerio de Relaciones Exteriores y son los detalles que pudimos abordar y por eso es que obviamente forman parte del expediente y el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perfecto, entonces usted necesita más información para responderme esta pregunta, ¿es correcto? Solamente que sea dentro de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, los acuerdos que nosotros recibimos. Que entonces para usted está fuera de sus competencias de las relaciones bilaterales entre Guatemala y Cuba. Lo que se hace dentro del acuerdo, en el marco del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, es una competencia del Ministerio de Salud Pública. Está bien, veo por dónde va. ¿Por qué se sentó usted? Pásame esa imagen, bro. ¿Por qué se sienta usted? Aquí dice Cancillería de Cuba, que por cierto la borraron hoy, de casualidad hay otra foto también, donde sale usted sentado y sale el canciller de Cuba. Entonces, como usted me dice que bueno, que con los cubanos usted no puede responder con el tema de los brigadistas porque es un tema de salud, respondan usted por qué se sentó con el canciller de Cuba, y permita, el canciller de un régimen dictatorial, el canciller de un régimen que viola los derechos humanos, el canciller de un régimen en donde han habido muertos, asesinatos políticos, en donde hay más de 4.000 presos políticos, en donde no existe la libertad de expresión. ¿Por qué se sentó con él? Fue una visita de cortesía que se dio en el marco de la Convención de los Derechos Humanos de Ginebra. ¿Se merece una visita de cortesía a alguien de esta naturaleza? Discúlpeme. Pues nosotros aceptamos la visita de cortesía de la Cancillería cubana con quien mantenemos relaciones diplomáticas y una embajada en Cuba. Ok, pero entonces usted cree que esto es algo positivo para nuestro país y que manda un buen mensaje para todos los guatemaltecos. Pues eso escapa mis capacidades de poder decirle qué piensan algunos. Pues lamentable también, o sea, creo que tampoco tenemos la respuesta. Vamos con lo siguiente. Estados Unidos les ofreció a ustedes un apoyo para respiradores, ¿es correcto, sí o no? Sí. ¿Por cuánto dinero? ¿A cuánto asiente el mundo? No fue en dinero. En especie. Era en especie. Sí, correcto. No recuerdo exactamente la fecha, cuando el gobierno de los Estados Unidos, a través de los funcionarios de Casa Blanca y del Departamento de Estado,
se conversó sobre la Los posibilidad ventiladores, el de que 16 de estuvieran... abril, que habló Mauricio Clavel Clarón con el presidente Sí. Amate, y solo para hacerle Muchísimas gracias recordatorio. por ese detalle. Sí. Donde se ofreció una cantidad no específica en ese momento de respiradores o ventiladores. En ese momento se habló con ellos de que las prioridades en el momento específico era poder dirigir la cooperación o las donaciones para priorizarlas en pruebas y en suministros médicos, medicinas. Actualmente ya se cuenta con un ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos para mandarnos ventiladores. Estamos próximos a conocer. Pero hablemos del tema puntual, porque aquí el tema es que el 16 de abril les ofrecen ustedes ventiladores cuando se estaba iniciando la pandemia. Sí. La pandemia inició el mes de marzo aquí en nuestro país, que vino, digamos, el primer caso. Les ofrecen el 16 de abril ventiladores y según Mauricio Clavel Clarón, que trabaja en la Casa Blanca, ustedes rechazaron el ofrecimiento. Eso a mí no me hace ninguna lógica, alguna, en el mundo por el cual íbamos a rechazar nosotros los ventiladores. Esos ventiladores, ¿saben dónde fueron a parar? A El Salvador, y tienen un valor de $3 millones. Estos ventiladores nos pudieron haber servido a nosotros los guatemaltecos ahorita que estamos viviendo en este tema de la pandemia. Eso también es un tema, mi criterio, inaceptable, y hubo un mal manejo ahí de política exterior, porque hoy los salvadoreños, y qué bueno que lo tengan, pero esos 3 millones en apoyo que íbamos a tener nosotros decidieron rechazarlo, a tal nivel que hubo una entrevista que la otorgaron y dicen que fue al primero de la región, al primer país de la región que se le llamó para ofrecerle los ventiladores, y lamentablemente no los aceptaron. Entonces, qué bueno que ya están entonces, o sea, esto es un error garrafal a todas luces, pero ahora ya están teniendo entonces el apoyo de parte de ellos que ustedes tienen. Y vienen también unos hospitales de campaña, creo que son 3 hospitales de campaña para 200 personas que vienen incluyendo ventiladores también ahí. Ya no vamos a rechazar eso entonces. Sigo con lo siguiente, mandé a hacerle algunas preguntas al señor canciller respecto de las personas que se han contratado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el Servicio Exterior como también en Planta Central. Todavía no he recibido esa información porque me pidieron pues 30 días, pero hay un artículo de prensa que tal vez usted lo habrá leído, en donde dice que usted hubo asesores que tienen sueldos bastante onerosos que participaron en la planilla cuando usted fue candidato a la alcaldía capitalina. ¿Es eso cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas son y cuáles son sus salarios? Actualmente tengo nosotros, si me permite un poquito de tiempo para ir para atrás. Nosotros en el partido y durante la campaña armamos equipos. Me rodeé de gente muy capaz con los grados académicos correspondientes. Fue el equipo que nos ayudó también a armar el plan de gobierno y el plan de gobierno municipal que presentamos en la campaña de la alcaldía. Y de ese equipo que venía conmigo trabajando y que fueron parte de la planilla, actualmente trabajan 2. Okay. 2 personas, uno de ellos es una abogada muy buena que es asesora, y el otro es el director, es la persona que está ayudándome en la unidad de modernización y gestión y proyectos, que es un arquitecto, que son 2 personas que han estado trabajando dentro del equipo y que están ahorita actualmente trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuánto ganan ellos mensualmente? Ellos ganan el máximo, dentro del rango salarial, aproximadamente son 30,000. 30,000 quetzales. Sí. Okay. Perfecto. De los cambios que han habido en el servicio exterior, ¿cuántos cambios se han realizado desde el 14 de enero a la fecha en total? Me refiero desde secretario, tercer secretario. Han habido, sí, dentro del marco de la formalización de la carrera diplomática y el fortalecimiento, son 11 personas que han sido ascendidas. Esos son cambios de puesto, Okay. que han sido promovidos en algunos casos.
Y me interesa más saber los nuevos nombramientos. sí, pero los nuevos... ¿Cuántos nuevos nombramientos hicieron en el servicio exterior del 14 de enero a la fecha? Ahorita solo lo ubicamos aquí. Ahorita me lo buscan, disculpa. Oye, espera. Esta información la tengo aquí para entregársela. La vamos a revisar. A esto me refiero de todo el escalafón, desde embajador hasta secretario, de los cambios que ustedes han De hecho. los cambios que han hecho. Así es. Esta información no está dentro de las consultas. Está bien. Entonces vamos a ¿dentro de cuánto tiempo nos lo puede hacer enviar, señor canciller? Hoy mismo. Ok, perfecto. Entonces esperamos que nos puedan En enviar. la primera ocasión se solicitó que entró dentro de los 30 días que ustedes nos pidieron de Ok. prórroga. Ya va incluido. Ya va incluido ahí, ¿verdad? Dentro de los Así rubros, es. sí. Sí. Pero ahorita lo pueden dar en el día de Ok. hoy, entonces que lo envíen Ya había sido a la solicitado. primera secretaría, a mi oficina, por favor. Bueno, ya que no tenemos los detalles de esos, hay nombramientos políticos, hay personas que compitieron en un puesto de alguna elección popular o que son afiliados al partido de gobierno o a algún otro partido. Desconozco que sea así. Okay. Han habido, ya hemos iniciado un proceso, y cabe mencionarlo, si me lo permiten, señores diputados, que ya hemos iniciado un proceso desde la unidad de modernización de Cancillería, un proceso para hacer la promoción en base a oposición. Esto quiere decir que si se abre, por ejemplo, un grado de primer secretario, puedan promoverse los segundos secretarios o otros que estén abajo de ese cargo dentro de un proceso, un mecanismo de selección que cumpla con todos los mecanismos para poder optar a que el mejor, el que cumpla con más punteo, pueda optar. Eso ya lo iniciamos, estamos en ese proceso y estamos también en el proceso de las capacitaciones y formación de la inducción de todo el personal que está entrando a Cancillería. Dentro de los nombramientos, por ejemplo, de los consejeros comerciales, es interesante porque cada vez que se abre una plaza, se abre a concurso, tanto interno como externo, para que entren los mejores perfiles. Ahí se hace un proceso muy profesional que con mucho gusto los podemos invitar un día a Cancillería para que lo vean, para que desde ahí se vea desde un mecanismo no discrecional de los funcionarios, sino que muy profesional, poder establecer quiénes son las personas que cumplen las mejores competencias. Esto nosotros lo estamos proponiendo desde el fortalecimiento de la academia diplomática y de la carrera diplomática. Okay, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es cuando nos envíen la información, porque les solicitamos varios puntos, vamos a entonces poder tener más adelante una siguiente plática en este tema. ¿Okay? Entonces, no sé si alguno de los compañeros quiere agregar alguna pregunta. Sí, muchas gracias. No. Pues siempre con relación a las contrataciones, ¿verdad? O al nombramiento del nuevo personal del ministerio. Sabemos muy bien que Guatemala es un país multiétnico, multicultural. ¿Habrá alguna pertinencia o qué requisitos para optar a esos puestos que ustedes están, cómo se puede accesar para que también se aproveche la riqueza cultural que tiene Guatemala como para poder promoverla en el Claro que promoverla sí. en extranjeros? Le cuento que nuestra viceministra Atsuma Arévalo de Moscoso está haciendo un trabajo muy fuerte en el tema de la diplomacia cultural. Valdría la pena que, si ustedes tienen algún plan para que podamos incorporarlo a esa planificación y a esos esfuerzos que se están haciendo, puedan reunirse con ella, porque lamentablemente esta pandemia vino a limitarnos muchísimo en nuestra capacidad y dinámica de Cancillería, pero hemos aprovechado este momento también para fortalecer todos los planes que nosotros veníamos avanzando, del fortalecimiento de la Cancillería y de los puntos y estrategias que tenemos que hacer para promover a nuestro país, tanto como comercio, inversión y turismo, y dentro del comercio también cultural. Así que ella es la viceministra de Asuntos Culturales, y me encantaría que pudiera llegar para hacerles una presentación de cómo se ha avanzado. Se han establecido manuales estandarizados para todas las misiones de Guatemala en el mundo, para saber
cosas, detalles tan básicos, digamos, de cómo poner una bandera, dónde tiene que ir, cuál es el lugar sitial donde tiene que ir un embajador, pero también la decoración, actualizarla, porque tenemos muchas fotos en nuestras misiones que datan de hace muchísimos años, y nosotros estamos en un esfuerzo ahorita de un cambio de percepción de país. Queremos que el mundo sepa que Guatemala no es un país desarrollado económicamente, que estamos progresando, que hemos avanzado en materia de derechos humanos, que ya no somos el país del conflicto armado, porque necesitamos generar esa nueva percepción, esa nueva visión de Guatemala si es que queremos atraer turismo, si es que queremos potenciar a nuestras comunidades, y el desarrollo comunitario es importante dentro de esa integración turística y en la lucha contra el cambio climático para la preservación de nuestro ambiente y recursos naturales. Sí, yo creo que nos queda para una próxima sesión el tema del personal, nos tocamos el tema también del servicio a los migrantes, el tema del turismo, el tema también de los agregados que se tienen culturales, que creo que es un tema interesante, también el tema de los agregados comerciales que trabajan de la mano. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Conclusiones del día de hoy, señor ministro, es que nosotros no quisiéramos volverlo a ver reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Esa es una decisión que usted toma, pero realmente creo que se mira reflejada de muy mala manera en nuestro país, porque, como lo reitero, es un régimen abiertamente totalitario, dictatorial, donde no hay democracia, no se respetan los derechos humanos, en donde no hay libertades políticas, no hay libertades civiles, y todo lo que hemos ya platicado, y que es el mismo caso que Venezuela. Me gustaría ver una posición un poquito más similar a este tema y poder tener congruencia en ese sentido, porque no puedo creer que en el Grupo Lima seamos fuertes opositores de Venezuela, pero sin embargo nos estemos sentando con el mismísimo diablo, porque esa es la realidad. Ellos son los que han traído hambre y miseria a este país, la trajeron a Guatemala también hace décadas atrás y la siguen llevando a países como Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo. El 90% ahora vive en pobreza, y entre ellos mismos están en contubernio, y también se les acusa incluso de traficar drogas desde Venezuela a Cuba y de Cuba a Estados Unidos. Así que yo espero, y quiero que me lo dé por escrito, porque usted me dijo que tiene que hacer más averiguaciones al respecto del convenio también en materia de salud, pero ustedes dirigen la política exterior y la política bilateral con Cuba. Yo espero que ese convenio no se prorrogue más, porque estamos alimentando precisamente a ese régimen, que no le podemos llamar realmente gobierno, sino a algo que ha venido a destruir democracias en Latinoamérica, lo que es Cuba. Entonces, queremos solicitarle por escrito cuándo es el vencimiento de este convenio que tiene bilateral Guatemala, los acuerdos, y queremos saber cuál va a ser la decisión del gobierno de Guatemala en ese respecto, porque estos señores deberían, los 444, hacer sus valijas y regresarse a Cuba, y que médicos guatemaltecos asuman ese lugar, y que nosotros nos estemos prestando para financiar al Estado cubano, que, como repito, hay más de 4,000 presos cubanos. Hay gente de personas que yo conozco que han asesinado a sus padres, personas que se han muerto en esta lucha, en la que los guatemaltecos deberíamos de creer en que haya una nueva democracia en ese país, en que se pueda hacer una transición democrática como lo que se ha pensado en Venezuela. Entonces nosotros no podemos estar apoyando a una tiranía, ni mucho menos con recursos de los guatemaltecos, de esos impuestos, que esté llegando hacia Cuba. Que esos recursos se queden aquí y que capacitemos a los guatemaltecos para poder optar por esas plazas. Yo sé que usted no me puede dar esa respuesta ahorita, por eso le estoy diciendo cuál es nuestra postura. Yo ya se la dejé muy clara y espero que usted me pueda contestar por escrito cuándo es que se termina este convenio y cuál es la decisión del Estado de Guatemala. No solo le pedimos, le exigimos que dé por terminado el convenio bilateral con Cuba de los médicos, así como lo han hecho otros países del área y que también conforman parte del Grupo de Lima, y dentro de ellos también tenemos mucha información específicamente de Estados Unidos. Eso es el último comentario. Si usted tiene algo más que agregar, tiene la palabra. Gracias por el espacio, señores diputados. Me quedé con la inquietud, recibo toda la información y las solicitudes de información que usted tenía que hacernos llegar.
Le pediría al equipo que está conmigo que podamos brindar la información correspondiente. Y diputado Canís, por favor, esa iniciativa de los aspectos culturales es muy interesante que podamos también contar con el apoyo de ustedes para ir pudiendo tejer y construir algo interesante con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y con mucho gusto poderle dar el contacto de la viceministra para que podamos hacer algo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y tengan feliz día.